Hay un momento en cada gran confrontación de poder en el que la parte iniciadora descubre que la acción que tomó para proyectar fortaleza ha revelado en cambio las coordenadas precisas de su vulnerabilidad. Estados Unidos impuso un bloqueo del estrecho de Hormuz para demostrar una resolución militar decisiva. Lo que el bloqueo ha demostrado en realidad, con una claridad que ningún adversario podría haber diseñado de manera más efectiva, es exactamente dónde termina el poder estratégico estadounidense y dónde comienza el poder estratégico chino. Un buque cisterna vinculado a China, el Star Reach, pasando por el estrecho de Hormuz después de que se impusiera el bloqueo estadounidense. No detenido, no rechazado, no abordado, pasando a pesar de las sanciones estadounidenses previas sobre el buque, a pesar de la fuerza naval más poderosa de la historia humana posicionada en esas aguas para hacer cumplir la política estadounidense. Un buque cisterna, pero entienda lo que ese buque cisterna representa. No es una historia de navegación, es una señal deliberadamente elegida, deliberadamente ejecutada y deliberadamente publicitada que le dice a cada gobierno en la Tierra que observa esta confrontación exactamente cuánto vale el bloqueo estadounidense del corredor energético más crítico del mundo cuando China decide que no va a cumplir. Y simultáneamente Xi Jinping se encuentra en una serie de compromisos diplomáticos de alto nivel que, tomados en conjunto, constituyen la ofensiva diplomática china más significativa desde el comienzo del conflicto. Los Emiratos Árabes Unidos, España, Rusia. 3 reuniones que abarcan el Golfo, Europa y el eje estratégico euroasiático. 3 reuniones que juntas están construyendo algo, no solo comentarios sobre la política estadounidense, no solo posicionamiento diplomático, algo estructural, algo que se está construyendo para durar más allá de esta crisis y para definir el orden posterior a la crisis. Bienvenidos al Informe John. Soy el profesor Yang Shuchun. Esta noche vamos a hacer lo que ningún análisis convencional ha intentado todavía. Leer los movimientos de China en la confrontación de Hormuz no como comentarios diplomáticos reactivos, sino como la construcción activa de un nuevo orden global en tiempo real. Explicar exactamente qué significa el paso del buque cisterna Star Reach para la realidad de la aplicación del bloqueo. Trazar lo que los 3 compromisos diplomáticos simultáneos de Xi están construyendo y responder la pregunta que todo analista estratégico honesto debe responder esta noche. ¿Acaba de entregarle Estados Unidos a China el mayor regalo estratégico del siglo XXI? Suscríbase inmediatamente. Comparta esto ahora. Lo que sigue es el análisis que la situación realmente exige. Esta es la arquitectura de esta noche. Primero, el paso del Star Reach y lo que revela sobre la realidad de la aplicación del bloqueo. Un bloqueo que no puede aplicarse contra un buque sancionado vinculado a la segunda economía más grande del mundo no es un bloqueo. Es una declaración. Vamos a explicar la brecha entre esas 2 cosas con la precisión que exige. Segundo, el triángulo diplomático de Xi, Emiratos Árabes Unidos, España, Rusia. Estos 3 compromisos no son aleatorios. Son la construcción deliberada de una arquitectura de coalición. Energía del Golfo, legitimidad europea, peso militar euroasiático que juntos constituyen un desafío al unilateralismo estadounidense que es más amplio y más duradero que cualquier cosa que Washington anticipó cuando impuso el bloqueo. Trazaremos lo que se está construyendo. Tercero, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y su audiencia prevista. Que Pekín llame al bloqueo estadounidense peligroso e irresponsable no es lenguaje diplomático estándar. Cada palabra de esa formulación fue elegida con precisión para una audiencia específica. Identificaremos quién es esa audiencia y qué les está pidiendo China que hagan. Cuarto, la economía energética del bloqueo.
El estrecho de Hormuz no es un problema militar que tiene implicaciones económicas. Es una realidad económica que la fuerza militar no puede simplemente ignorar. Repasaremos exactamente qué economías están siendo dañadas por el bloqueo y por qué el patrón de daño crea presión política que trabaja en contra de los objetivos estratégicos estadounidenses. Quinto, ¿hacia dónde va la confrontación entre Estados Unidos y China sobre Hormuz a partir de ahora? Esto ya no es un conflicto entre Estados Unidos e Irán con comentarios chinos al margen. China se ha convertido en un actor directo en la resolución de la cuestión de Hormuz. Evaluaremos lo que eso significa para cada trayectoria que este conflicto puede ahora tomar. Comencemos con el Star Reach, porque el Star Reach es la historia dentro de la historia que todos los demás están pasando por alto. Sanciones estadounidenses previas. Eso significa que el Star Reach ya estaba en una lista, ya había sido designado, ya era objeto de la arquitectura legal y administrativa formal que la aplicación financiera y marítima estadounidense despliega para evitar que los buques vinculados a entidades sancionadas operen libremente en el comercio internacional. Estados Unidos conocía este buque, había tomado medidas formales con respecto a este buque y luego impuso un bloqueo de la vía acuática que este buque transitó posteriormente. Y el buque pasó. Ahora bien, hay múltiples explicaciones posibles para esto, y los analistas militares debatirán los detalles. Quizás el tránsito del buque ocurrió en un vacío en la cobertura naval. Quizás la decisión de aplicación se tomó a un nivel de mando que no quería crear un incidente naval directo entre Estados Unidos y China por un solo buque cisterna. Quizás las reglas de enfrentamiento para el bloqueo contienen excepciones o umbrales que un solo buque comercial no cumple. Todas estas explicaciones pueden contener elementos de verdad, pero esto es lo que ninguna de esas explicaciones cambia. La imagen que el mundo observó fue un buque cisterna sancionado vinculado a China, moviéndose a través de un bloqueo estadounidense. La percepción en las capitales de todos los países que observan esta confrontación es que el bloqueo tiene un límite, que el límite es China, y que China acaba de demostrarlo públicamente, deliberadamente y sin sufrir ninguna consecuencia por haberlo hecho. En el entorno de comunicación estratégica de la competencia entre grandes potencias, la percepción con frecuencia importa más que la realidad operacional. China no necesitaba derrotar a la Marina en el estrecho de Hormuz para establecer este punto. Necesitaba un buque cisterna, un tránsito y un ciclo de prensa. Tiene los tres. Los compromisos diplomáticos de Xi Jinping esta semana son individualmente significativos y colectivamente extraordinarios. Déjenme abordar cada uno por turno antes de explicar lo que construyen juntos. La reunión con los Emiratos Árabes Unidos. Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, recibió a Xi Jinping mientras el bloqueo estadounidense del estrecho por el que deben pasar las exportaciones de energía de los EAU está activo y generando perturbaciones económicas. El mensaje que China está enviando a Abu Dhabi en esta reunión es específico y trascendente. Vemos su vulnerabilidad, nos oponemos a la acción que la crea y nos estamos posicionando como la relación que protege sus intereses económicos en el futuro. Los EAU no son un actor hostil hacia Estados Unidos. Alberga instalaciones militares estadounidenses. Tiene una profunda integración financiera con el sistema económico global liderado por Estados Unidos. Pero también es un país cuya supervivencia económica depende del acceso sin obstáculos a los mercados energéticos globales a través del estrecho de Hormuz.
Cuando el país que controla la obstrucción de ese estrecho es Estados Unidos y el país que ofrece oposición diplomática a esa obstrucción es China, el cálculo de los EAU sobre dónde se encuentran sus intereses de seguridad a largo plazo comienza a cambiar en el margen. Los cambios marginales en la alineación de los estados del Golfo tienen enormes consecuencias para la posición estratégica estadounidense en la región. La visita a España. Pedro Sánchez viajando a Pekín para enfatizar la alineación en el derecho internacional y alentar a China a desempeñar un papel más fuerte en un orden mundial multipolar, es un miembro europeo de la OTAN que esencialmente le dice a Pekín que Europa ve a China como un contrapeso legítimo al unilateralismo estadounidense. Esto no es una ruptura con la OTAN, no es una realineación estratégica. Pero es un gobierno europeo, un miembro fundador de la UE, un aliado de la OTAN, validando públicamente la posición china de que el bloqueo estadounidense viola el derecho internacional y que un orden multipolar en el que se da la bienvenida a la influencia china es preferible a la dominación unipolar estadounidense. La importancia es institucional. España no está hablando solo por España. Está hablando dentro de una conversación europea que se está produciendo en todos los niveles, en Bruselas, en Berlín, en París, sobre lo que el alejamiento estadounidense de las normas basadas en reglas que afirmaba defender significa para los intereses europeos. China se está insertando en esa conversación como la defensora de los mismos principios legales internacionales que Estados Unidos está violando actualmente con el bloqueo de Hormuz. Ese posicionamiento tiene consecuencias a largo plazo que se extienden mucho más allá de esta crisis. La reunión con Lavrov, la coordinación rusa con China sobre el conflicto y la situación marítima refleja la profundización de la alineación estratégica que hemos discutido en múltiples análisis. Rusia y China no son aliados formales en el sentido de tratado, pero están coordinando la gestión estratégica de un conflicto que ambos ven como una oportunidad para demostrar los límites del poder estadounidense y para acelerar la transición hacia un orden multipolar en el que ambos tienen roles más grandes. Lavrov en Pekín discutiendo Hormuz con funcionarios chinos es el borde visible de una coordinación que es mucho más profunda y más operativamente específica de lo que se está reconociendo públicamente. Juntos, estos tres compromisos abarcan la seguridad energética del Golfo, la legitimidad institucional europea y el peso estratégico euroasiático. Son los tres pilares de una coalición que no está siendo anunciada formalmente, pero que se está construyendo activamente. Una coalición definida no por un tratado, sino por un interés compartido en demostrar que la acción unilateral estadounidense en los bienes comunes globales críticos puede ser desafiada, resistida y en última instancia revertida. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China llamó al bloqueo estadounidense peligroso e irresponsable. Analice esas dos palabras con el cuidado que merecen. Peligroso. Esta es una afirmación legal y estratégica. Sostiene que el bloqueo crea condiciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Lenguaje que invoca directamente el marco de la Carta de la ONU, bajo el cual Estados Unidos afirma operar. China no solo está criticando la política estadounidense, está posicionando la política estadounidense como una violación de los principios fundamentales del orden internacional. Principios que China ahora afirma defender más fielmente que su autor. Irresponsable. Esta es una afirmación de reputación dirigida a una audiencia específica. El sur global, los estados no alineados, los países que han pasado décadas siendo aleccionados por Washington sobre la importancia de las reglas, las normas y el comportamiento responsable en el sistema internacional.
China está diciéndole a esos gobiernos que Estados Unidos no es un administrador responsable de los bienes comunes globales. Ese mensaje, entregado desde Pekín con la credibilidad de las relaciones económicas chinas de las que depende la mayoría de esos gobiernos, aterriza de manera diferente a como lo haría viniendo de cualquier otra fuente. La audiencia prevista para esta declaración no es Washington. Washington no va a cambiar su política de bloqueo porque Pekín la llame irresponsable. La audiencia prevista es cada gobierno entre Washington y Pekín que aún no ha decidido de qué lado de esta confrontación está. China está presentando el caso ante esa audiencia de que el lado estadounidense es el lado de la inestabilidad, la ilegalidad y el daño económico a los intereses del mundo en desarrollo y que el lado chino es el lado del derecho internacional, la resolución diplomática y el acceso protegido a la energía. Ese argumento no carece de mérito y su recepción en capitales de toda Asia, África y América Latina dará forma al panorama estratégico de este conflicto durante años después de que la confrontación militar inmediata se resuelva. La economía energética del bloqueo de Hormuz merece el tratamiento detallado que no está recibiendo en la cobertura convencional, porque el patrón de daño económico de este bloqueo está socavando activamente la coalición política que requieren las operaciones militares estadounidenses. Estados Unidos no depende significativamente de las importaciones de petróleo del Golfo Pérsico. La producción energética estadounidense ha reestructurado la dependencia de importaciones estadounidense durante los últimos 15 años hasta un grado que aísla a la economía estadounidense de las perturbaciones en el suministro del Golfo en una medida que ninguna administración anterior disfrutó. Cuando Washington impone un bloqueo de Hormuz, la economía estadounidense no siente inmediatamente las consecuencias de maneras que generen presión política doméstica contra el bloqueo. Las economías que sienten inmediatamente esas consecuencias son India, Japón, Corea del Sur y los estados europeos. Estos son aliados estadounidenses. Estos son los gobiernos cuyo apoyo político respalda la legitimidad de las operaciones militares estadounidenses. Estos son los países cuyas poblaciones comienzan a experimentar shocks en los precios de la energía en semanas de una perturbación sostenida de Hormuz. Shocks que se traducen en inflación, costos de transporte, costos de insumos de fabricación, costos de calefacción para ciudadanos ordinarios que no tienen ningún interés estratégico en el conflicto con Irán y ninguna tolerancia para soportar su carga económica. Los líderes políticos en esos países están ahora gestionando una situación genuinamente imposible. No pueden romper públicamente con Washington sin consecuencias para sus relaciones de seguridad, pero no pueden absorber shocks sostenidos en los precios de la energía sin consecuencias para su supervivencia política doméstica. La presión que esos líderes están aplicando a través de canales privados a Washington, presión que nunca aparecerá en un comunicado de prensa, pero que da forma a cada decisión operacional que toma el ejército estadounidense en el Golfo, ya es significativa y está creciendo. China entiende esta estructura de presión completamente. La ofensiva diplomática de China está diseñada en parte para darles a esos gobiernos, India, Japón, Corea del Sur, los estados europeos, cobertura política para presionar contra el bloqueo sin romper formalmente las relaciones de alianza. Cuando el primer ministro de España visita Pekín y respalda el derecho internacional sobre el unilateralismo estadounidense, no está hablando solo por España, está dándole a cada otro gobierno aliado una señal de que el disenso público de la política estadounidense tiene legitimidad y compañía europea. Ahora, déjenme llevarlos a donde realmente va esta confrontación, porque la dimensión entre Estados Unidos y China de la crisis de Hormuz ya no es una complicación periférica del conflicto con Irán. Es la historia estratégica central de la próxima fase del conflicto. China se ha convertido en un actor directo.
El paso del Star Reach, la ofensiva diplomática, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, la coordinación con Lavrov, estas no son las acciones de un país que comenta el conflicto de otra persona. Son las acciones de un país que ha decidido que el resultado de la confrontación de Hormuz es suficientemente importante para los intereses estratégicos chinos como para estar dispuesto a dar forma activa a ese resultado, a aceptar la ira estadounidense que esa configuración activa produce y a absorber los costos que Washington imponga por el incumplimiento chino del bloqueo. Esa decisión de que China ha cruzado del comentario a ser un actor directo cambia las matemáticas estratégicas del bloqueo por completo. Los planificadores estadounidenses que diseñaron el bloqueo calcularon el costo de la resistencia iraní, el costo de la presión de los estados del Golfo, el costo de la incomodidad económica de los aliados. No está claro que hayan calculado adecuadamente el costo de que China decida desafiar activamente la aplicación del bloqueo a través de la combinación de presión diplomática, incumplimiento económico y comunicación estratégica que Pekín está desplegando ahora. 3 trayectorias, todas honestas. Trayectoria 1. El bloqueo se mantiene pero a un costo acelerado. Las fuerzas navales estadounidenses mantienen el control físico del estrecho. Los buques cisterna chinos que intentan el tránsito enfrentan una presión de aplicación creciente que Pekín debe decidir si escalar o absorber. Los costos diplomáticos del bloqueo para las alianzas estadounidenses se acumulan. Los líderes políticos europeos enfrentan una creciente presión doméstica. Los estados del Golfo comunican discretamente su incomodidad a través de canales privados. El bloqueo logra su propósito declarado de presión económica sobre Irán, pero a un costo para las relaciones estratégicas estadounidenses que se agrava con cada semana de continuación. El posicionamiento diplomático de China se solidifica. El orden posterior a la crisis parece significativamente más multipolar que el orden anterior a la crisis y China se atribuye el mérito de haber defendido el derecho internacional mientras Estados Unidos lo violaba. Trayectoria 2. El bloqueo produce un incidente naval directo entre Estados Unidos y China. Un buque chino, escolta naval, guardia costera o comercial con un intento de tránsito suficientemente asertivo crea una confrontación en el estrecho que requiere una decisión estadounidense. Hacer cumplir el bloqueo contra un buque chino y arriesgarse a un enfrentamiento naval directo entre Estados Unidos y China o ceder y confirmar públicamente que el bloqueo no se aplica al envío chino. Ninguna de las opciones es aceptable. Ambas opciones están ahora sobre la mesa de maneras que no lo estaban antes del paso del Star Reach. Un incidente naval directo entre fuerzas estadounidenses y chinas en el estrecho de Hormuz es el evento individual más peligroso que podría ocurrir en este conflicto porque pone a las 2 potencias nucleares más grandes del mundo en contacto cinético directo sobre un punto de estrangulamiento geográfico que ninguna puede permitirse perder. Trayectoria 3. La presión económica obliga a una modificación de la política estadounidense antes de que la escalada militar la obligue. Los shocks en los precios de la energía que afectan a las economías aliadas, amplificados por la presión diplomática china, que les dan a los gobiernos aliados legitimidad para presionar contra el bloqueo, producen una modificación de la aplicación del bloqueo estadounidense. No un fin formal, no una capitulación pública, sino un estrechamiento silencioso de lo que realmente se está deteniendo, que permite que los flujos de energía se reanuden parcialmente mientras se mantiene la afirmación política de que el bloqueo está en vigor. China lo presenta como una victoria de la presión multilateral. Washington afirma que la aplicación modificada representa la política tal como fue diseñada.
se mantiene la ficción pública. La realidad estratégica de que China desafió con éxito la acción unilateral estadounidense en una vía acuática global crítica es entendida por cada gobierno que observa, independientemente de lo que cualquiera de las partes diga públicamente. Esto es lo que necesito que entiendas sobre lo que China ha hecho esta semana. China no disparó un solo tiro. China no envió un buque de guerra a confrontarse con la Marina de los Estados Unidos. China no emitió una amenaza militar ni un ultimátum formal. China envió un buque cisterna, celebró 3 reuniones diplomáticas y emitió un comunicado de prensa llamando irresponsable a la política estadounidense. Y al hacerlo, China ha infligido potencialmente más daño a la posición estratégica estadounidense en el Medio Oriente y en el orden global más amplio que lo que Irán ha logrado con todo su arsenal de misiles balísticos. Porque China ha revelado de una manera que no puede ocultarse ni explicarse que el poder estadounidense en los bienes comunes globales tiene un límite. Que el límite se hace cumplir no por la resistencia militar, sino por la interdependencia económica, la legitimidad diplomática y la simple realidad de que un bloqueo que no puede aplicarse a la segunda economía más grande del mundo no es un bloqueo. Es una actuación. Estados Unidos entró en el estrecho de Hormuz para proyectar fortaleza. Lo que ha proyectado, en cambio, es la ubicación precisa de su restricción. Y en la competencia estratégica del siglo XXI, saber dónde se encuentra la restricción de su adversario vale más que casi cualquier capacidad militar. China ahora lo sabe, y lo que es más importante, el mundo entero ahora sabe que China lo sabe. Este es el informe Yang. Soy el profesor Yang Shuchen. Suscríbase inmediatamente a Ending the Crisis. Comparta este análisis ahora. Pulse el timbre de notificaciones. Lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz es la confrontación entre grandes potencias más trascendente desde la crisis de los misiles de Cuba, y está siendo cubierta como una disputa de envíos. Las personas que necesitan entender lo que realmente está en juego solo lo encontrarán si usted lo pone frente a ellas. Regresaremos cuando se produzca el próximo desarrollo. Las próximas 72 horas son críticas. Manténganse cerca.